Bienvenidos a esta segunda emisión de la serie Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. En esta ocasión tenemos el gusto de transmitir la entrevista del profesor Martín Avilés Ortega, el cual tiene una amplia y reconocida trayectoria en la narrativa sudcaliforniana, así como en el medio periodístico. El licenciado Avilés Ortega es nativo de esta ciudad de La Paz. Cursó sus estudios de profesor de educación primaria en la Escuela Normal Urbana Profesor Domingo Carballo Félix y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, en donde realizó sus estudios en Psicología Educativa y Lengua y Literatura Española en la Escuela Normal Superior de aquel lugar. Ya de regreso a su patria chica, laboró en escuelas primarias y secundarias, ganándose el aprecio de sus alumnos y sus compañeros docentes. En el año de 1994, obtuvo el estímulo Ignacio Manuel Altamirano como maestro distinguido de educación secundaria. En abril de 1999, se convierte en el socio fundador y primer secretario de Escritores Sudcalifornianos AC, siendo su carácter inquieto y deseoso de impulsar a sus colegas escritores. Fue presidente de esta asociación en dos periodos, en el año 2009 y 2010. También formó la sección de ESAC de Los Cabos en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Dentro del terreno del periodismo y literatura, ha desarrollado trabajos en los géneros de ensayo, cuento, artículo de fondo, humorismo, epigrama y relato anecdótico. Muestra de su talento fue el obtener el primer lugar estatal de los Juegos Culturales de los Trabajadores Ricardo Flores Magón, con sus cuentos Esmeralda y La Concha de Flora Castro, en 1996 y 2000. Con también motivo de premiación en el sexto concurso nacional literario Memoria de El Viejo y la Mar en el año 2014. Fue su relato Añoranza de don Alberto Avaroa Martínez, don Tito Avaroa, con el cual obtuvo el primer lugar. Ha publicado los libros Ricardo Fiol Manríquez, Un sembrador infatigable en el año 2013 y Humorismo sudcaliforniano en el 2016. En estas obras podemos apreciar su depurado talento narrativo, en donde de forma sutil y comprometida es capaz de reseñar datos y eventos que trasladan al lector a estar situado en medio de estas vivencias. Su pluma, lo mismo, es capaz de dar cuenta de las intrincadas fibras sentimentales que mueve para elaborar la biografía de uno de los grandes forjadores del Valle de Santo Domingo, sus alegrías y sus pesares, como también nos recuerda a aquellos personajes y acontecimientos que fueron la sensación en una época ya ida, como al señor Ciro Núñez Cadena y su frase «ando un poco jodidón del pecho», al Pabilo de Santa Rosalía con su «jamás», o aquel gritón desconocido de la Arena California con su famosa frase «ataca, Memo». Me despido recordando que Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias tiene como propósito conversar con personajes que nos narren sobre el surgimiento de los barrios, la traza urbana de la época de los años de 1930, 1940 y 1950, humorismo, crónicas, actividades económicas, políticas, sociales, turismo, el transporte urbano, las formas de diversión y la vida cotidiana. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista que tenemos el día de hoy. Adelante, Martín, tu nombre completo, por favor. Yo soy Martín Avilés Ortega, nacido aquí en La Paz en 1948. Aquí en esta ciudad
en este barrio y en esta cuadra. En la esquina, ahí fue la casa donde nacimos mis dos hermanas y yo. Y en 1960 nos cambiamos aquí enseguida. Entonces, yo soy de aquí del barrio y de esta ciudad, y este es mi entorno. ¿Tus vecinos de enfrente, de la esquina, del alrededor? Los vecinos, la mayoría, son familias que han permanecido aquí. Acá enfrente vivían los Cota, la familia de Carlos Cota Osuna, Toño Cota Osuna, Rubén Cota Osuna. Los Valadez vivían allá enseguida. Mi amigo Tony Valadez, amigo y compañero de juego desde la infancia. Tony y yo somos del mismo mes y del mismo año. Ah, mira. Desde entonces nos conocemos. A la vuelta vivían los Toledo, mi amigo Nico Toledo y toda su familia. A la vuelta, sobre la Independencia, veían los Flores Aguirre, Carlos, Nando, Paco, Chita, Genaro. Y también vivía por acá, por la Independencia, por la Ramírez, mi tía Cuca, mamá de mi prima Socorro y de mi prima Raquel. Y en la casa vivíamos nosotros, era casa habitación y era comercio. Tenían mis papás, Martín Avilés y María Ortega Romero, tenían una tienda de abarrotes, una tienda del barrio, digamos que ahí estábamos todos los días. Excelente. ¿A qué se dedicaba tu papá? ¿Al comercio? Al comercio. Sí, mi papá desde joven empezó a trabajar como comerciante. Había nacido para el rumbo de acá de Los Planes. Mi mamá había nacido en San Antonio. Y toda mi familia, por las dos ramas, somos originarios de aquí del estado. A partir de 1814 yo tengo antecedentes familiares por tatarabuelos. Entonces, en el libro de Pablo L. Martínez, ahí está consignado bodas, y todavía en el lugar donde tenemos familia, un lugar que se llama Los Encinos, Sí. era el lugar donde vivían esas familias. Entonces, no somos de mucho abolengo, porque aquí en La Paz no lo hay, pero sí tenemos historia. ¿Tus estudios de niño, Martín? Mis estudios comenzaron con la primaria. Yo no fui al kinder, al paroblito, ni mis hermanas tampoco, porque mi papá y mi mamá desde las 6:30 ya abrían la tienda, ya se ocupaban, y no había quien nos pudiera llevar cuando estábamos chicos al kinder y luego regresar por nosotros. Entonces, mis dos hermanas son mayores que yo. Entonces, yo no fui al kinder, pero ya estaba el kinder aquí por la calle Independencia, donde ahora vive la familia del contador Juan Carlos Agruel. Ah, ok. Y ya la primaria la comencé a hacer en la escuela Carranza, pues acompañado de mis hermanas. Ellas estaban en 2-3 grados adelante y yo era el menor. ¿Dónde está ubicada la escuela Carranza? Cuando yo fui a primer año, la escuela Carranza estaba en la esquina de la calle Hidalgo y Ramírez, en la casa de doña Angelita Palacio, viuda de Santisteban. Allí, en esa casa, ahora es una casa muy bonita por el frente de la calle Hidalgo, una casa de ladrillo que creo que es de una norteamericana o canadiense que compra casas, le quita el recubrimiento de cal, de cemento, y las deja en ladrillo. Allí era la escuela y había alumnos de primero a sexto año. Allí estuvimos yo desde el 54 hasta el 59 y luego nos cambiamos posteriormente a donde está hoy la escuela Carranza, que es Altamirano y Morelos. Entonces nos tocó estrenar la escuela durante el gobierno de don Bonifacio Salinas Leal, el general Salinas, que hizo mucho trabajo en la construcción de escuelas y en el mantenimiento de la educación. También el general Agustino Lachea tuvo un rol interesante en la cuestión de la educación, ¿no?
Claro. lo señalas en... El general Olachea, pienso yo que fue muy importante. En primer lugar, porque tuvo dos periodos, de 1929 a 1931, como gobernador del Distrito Sur. Posteriormente se va como gobernador a lo que es el Distrito Norte, lo que es ahora el estado de Baja California. Y antes decíamos al estado de Baja California Norte, ¿no? Y regresa ya en 1945, ya cuando sale el general Francisco J. Mújica, que prácticamente está desde el 45, 46, hasta que tiene la representación de los dos gobernadores de facto que le cuidaban su ínsula, su territorio, su gobierno, su gente, los militares Rebolledo. Lucindo. Lucino. Cosa curiosa, Lucino M. Rebolledo se ponía, era Lucino Marcial Rebolledo. Y era más propio el nombre de Marcial para un soldado, Pues sí. y Lucino era más propio para un poeta, para un historiador, o, para alguien diverso, ¿no? Sí. Entonces, y el general Petronilo Flores, que murió siendo gobernador de aquí del territorio de Baja California Sur. Excelente. Entonces, el general Olachea hizo mucho bien y realmente es el constructor del Valle de Santo Domingo. A él le tocó hacer todo el trabajo de poblamiento, de ayuda, de supervisión de los agricultores, de la producción, y aunque era un hombre de escasa instrucción, era un hombre sagaz y muy decidido, Claro. acostumbrado a ejercer el poder y la autoridad. Entonces, es un reconocimiento y un hombre muy importante para nosotros, el general Olachea. Una buena época, ¿no? Sí. Excelente. ¿Tu secundaria dónde la cursaste, Martín? Toda la primaria la cursé en la escuela Carranza. Yo soy de ese tipo de personas que si algo me sale bien, lo termino y sigo haciendo lo mismo toda la vida. Entonces, toda la primaria la cursé en la escuela Carranza, la escuela 8. Primero había estado en las instalaciones de la parroquia. A mis hermanas les comenzaron a ir a la escuela Carranza, a la escuela 8, cuando estaba junto a las instalaciones de la parroquia. Y ya la secundaria la cursé también todo el ciclo en el Colegio Anáhuac, de 1960 a 1963. Entonces, aunque era una escuela con dirección religiosa, con los sacerdotes combonianos, los maestros eran civiles, algunos profesionistas. Recuerdo que el maestro que tuvimos en matemáticas en primer año era el capitán de puerto, Víctor Valverde. El único que nos dio clase fue el padre Bernardo Vecchio, creo que es su apellido, nos dio física. Un hombre muy instruido dentro de las materias matemáticas, física, y creo que fue el que dirigió también el taller de imprenta allá en la Ciudad de los Niños, el padre Bernardo. La maestra de inglés, la maestra Yolanda Muñoz Mile, de Villela. Sí. Entonces, ella nos dio clase. Recuerdo muy joven a Aníbal Angulo, en secundaria. ¿Estuvo contigo? No, fue mi maestro de español, de literatura. ¿Aníbal Angulo? Aníbal Angulo. ¿El pintor? El pintor. ¿Tu maestro? Sí. Oh, interesante. Estaba Aníbal muy joven, debe haber tenido unos 20 años quizá. Y entonces, en ese tiempo, creo que estaba haciendo la prepa y es cuando se fue a México a estudiar pintura, fotografía, en fin. Entonces, el Colegio Anáhuac, donde está ahorita, ahí, en las instalaciones de la iglesia, ahí cursé mi secundaria. Y éramos poquitos, nos seguimos viendo con mucho placer. ¿Quiénes eran? Los alumnos, compañeros míos, Luis Coppola Jofrá, el Chichi García, José Rafael García Sánchez, Marco Antonio Hurtado de Mendoza,
Marco Antonio Avente, Lorenzo Núñez Cárcamo, Juan Manuel Camacho, un muchacho muy inteligente, en primer lugar, Manuel Beltrán, de la familia Beltrán Romero. Entonces, dentro de ellos estaban todos mis compañeros. No, pues muchos conocidos. Sí. También estaba Adán Rufo, ¿no? Adán Enrique Rufo Velarde, Sí. hijo de don Enrique Rufo Valadez, nieto del doctor Adán Velarde y Oaxaca, que fue médico, hizo una especialidad en Francia. Él estuvo trabajando en Santa Rosalía y el doctor hizo muy buen trabajo allá en Santa Rosalía y fue diputado también federal, por el distrito. Dicen que era un hombre muy agradable, siempre muy elegante, muy bien vestido el doctor, muy atento. Sí, un nieto del doctor Luis Rufo andaba realizando un libro respecto a la biografía, porque era el papá de su mamá, me decía, ¿no? De la señora Güera Velarde, ¿no? Sí. Interesante, ¿eh? Sí, que tenemos muchos compañeros y sobre todo que nos da mucho gusto vernos, platicar. Por ejemplo, con Adán nos encontramos en el súper y ahí nos ponemos a platicar. No, pues tú tienes toda una vida que platicar. Y nos da mucho gusto saludarnos, encontrarnos y parece que el tiempo no pasa. Sí. Nos seguimos tratando como si fuéramos jóvenes de 13, 14, 15 años. Muy bien. Es lo bueno. Muy bien. Quisiste ser contador y por fin resultaste que te fuiste a ser normalista, ¿no? Era lo que había aquí. A ver. Mira, yo tuve una experiencia muy interesante. En el Colegio Anáhuac, en esa época la educación secundaria tenía ciertos talleres o actividades. Como éramos muy poquitos, entonces en primer año nos dieron como taller o actividad complementaria documentación. Me agradó mucho porque aprendí a hacer actas de asamblea, recibos, circulares, informes, a llenar formatos comerciales de telegramas, de giros, hacer incidentes, etc. Nos daba el profesor José Rosario García Sánchez, el profesor Chayo García, un magnífico escritor, periodista, ensayista, poeta, orador, y creo que fue también deportista en su juventud, hermano de la maestra Julia García, tío de Marco Antonio García, de César García. Entonces, el profesor Chayo influyó mucho, por lo menos en mí, para desarrollar un poco la escritura. Y el segundo año y el tercer año ya no hubo documentación, pero entonces nos dieron contabilidad. El contador y el maestro de la actividad era un contador alto, él, güero, nació un poquito calvo, Emilio. Y me interesó mucho, me gustó mucho la contabilidad. Entonces tenía yo mucha facilidad de memoria y estudiaba todos los días. Entonces yo sabía muy bien cuáles eran las notas o los aspectos correspondientes al capital, a las cuentas, a las anotaciones. Y me gustaba mucho la actividad de contador. ¿Y la normal? Pero yo quería ser contador público y auditor. Pero aquí no había esa carrera. Había nada más la de auxiliar de contador o de contador privado en enseñanzas especiales de la profesora Conchita Casillas. Así es. Entonces, no quise estudiar eso. Claro. Entonces, me dijeron, bueno, puedes estudiar eso allí o puedes estudiar en la normal. No, pues me voy a ir a la normal. Muy bien. Entonces, como premio de consolación, pero no me fue mal porque le tomé cariño al estudio, salí pues con un segundo lugar. Excelente. Y eso que no estudiaba a diario. Claro. Pero no era difícil y por eso no
no fui contador. Me hubiera gustado. Muy bien. ¿Tu primer trabajo de la escuela fue Bahía Asunción? Cerquita de allí. San Miguel de Comondú, Rancho La Presa, anduviste por todo el norte del Sí. estado, ¿no? El primer lugar en 1966, el 30 de junio, se hizo la clausura de la normal. Y éramos 2 grupos de 36 compañeros, el A y el B. Y a los hombres que obtuvimos lugar, yo obtuve un segundo lugar, nos dejaron aquí en el territorio entonces. Era todavía territorio en el 66. Y me tocó un campo pesquero que se llama San Roque. San Roque está a unos 20 kilómetros de Bahía Asunción. Les voy a decir que para llegar a San Roque tardé 10 días. ¿Cómo? Estábamos aquí en el estado. Primero me fui, no sabía ni dónde estaba, ni en qué irme. Me fui en el correo de aquí a Santa Rosalía, en el correo que era de don Antonio Zúñiga, el tabaco, y lo manejaba don Manuel Cuesta, que era cuñado del tabaco. Salíamos, era un camión doble cabina, llevaba mercancía, llevaba tanques de gasolina en la caja, en la plataforma, y salimos de aquí como a las 8 de la mañana. Fuimos llegando a Comondú, a San Miguel de Comondú, alrededor de las 7 de la tarde, de la noche. Ahí cenamos, dormimos y otro día temprano continuamos. Y alrededor de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, llegamos a Santa Rosalía. Caminamos toda la Bahía de Concepción. Les voy a decir que yo todavía no tenía 18 años. Me faltaban unos cuantos días para cumplir los 18 años. Y por allá en esos caminos, todo solo, desértico, sí daban ganas de regresarse. ¿Cómo no? Pero era más importante tratar de cumplir con la orden de Claro. irse, porque entonces nos íbamos a donde nos mandaban. Entonces, yo cumplí los 18 años ya el 22 de septiembre, estando trabajando en San Roque, un campo pesquero, que trabajaba en abulón y langosta. Eran como unas 30, 35 familias. ¿Okay? Allá empezó. Una comunidad muy agradable, gente de la zona de San Ignacio, de las rancherías de ese lugar, de Santa Rosalía, la mayor parte, una gente muy noble. Tus obras escritas, Martín. Un sembrador infatigable del profesor Ricardo Fiol Manríquez. Cuentos y relatos y retratos. Añoranzas de don Alberto Martínez, don Tito Avaroa. Humorismo sudcaliforniano. ¿Cuáles de humorismo sudcaliforniano te gustaría platicarnos una? Humorismo. Bueno, de humorismo, te voy a interrumpir tantito para decir algo. Yo considero como primer libro esto que tengo aquí, ¿Qué es eso? que hace poquito lo rescaté. Ah, caray. Está maltratado. Memoria. Era la memoria con la cual yo me titulé sobre el trabajo como maestro en un año. Como tu tesis, pues. Como mi tesis, 1966-67, el trabajo de la escuela primaria Ignacio Ramírez de San Roque, Baja California. O sea, ya en el norte. En el distrito, en el territorio, aquí, pero en lo que es la Pacífico Norte. Esta Ah, qué bonita. era la escuelita de madera. Allí trabajaba, dirigía el trabajo la sociedad de producción, la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, California de San Ignacio. Unos equipitos que nos mandaron
de la cooperativa de allá de Ensenada. Aquí están con los padres de familia. Entonces, fotografías de la época. Este considero yo que es mi primer libro. Ay, no, qué bonito. Porque Sí, pues he es tu estado tesis. pensando que después de tanto tiempo, a los 17, 18 años, comenzar a escribir es algo agradable Claro. y algo que uno se impuso como meta. Y lo demás ha sido ya una manera fácil de hacer las Sí, cosas, cómo no. pero agradables. Claro. Sí, pues del cuento de humorismo subcaliforniano les voy a decir algo. De esos relatos, de esas anécdotas, creo que son 3 las únicas que fueron propiciadas o por mí o donde yo participé. A ver, 2 platícanos. en Ciudad Constitución y otra aquí en la secundaria Morelos. Lo demás, todo está contado. Claro. Me lo platicaban. Creo que el mérito para mí fue recordar la anécdota y tratar de recrear el ambiente Claro. y los personajes. Claro. Yo me he preciado de conocer a la gente y siendo persona de aquí del estado y teniendo relación con muchas personas, gente de campo, gente de campos pesqueros, de la zona del Valle, de la Pacífico Norte, de la ciudad de La Paz, he tenido la oportunidad de conocer la manera de pensar y de actuar y hasta de hacer broma del subcaliforniano. Claro. Hay que entender al subcaliforniano. El ranchero subcaliforniano es un hombre inteligente, muy medido, prudente, y aparentemente lo está uno molestando o sobajando, y de repente él saca otra cosa y se ríe de nosotros de una manera encubierta. Sí. De esos 3 relatos, ¿cuál nos gustaría platicar? Bueno, hay un relato que me gusta mucho, que propiciamos, una que se llama El quelonio de Ana Julia. Nosotros comíamos allá en Constitución en un restaurante que se llamaba Superior. Doña Chabela era la dueña del restaurante y tenía diferentes cocineras, meseras y todo. Y en cierta ocasión llegaron dos hermanas, venían de Durango, blancas de ojos claros, no feas las muchachas. Y durante la época de Cuaresma, doña Chabela, que era de allá de Nayarit, con muchas ideas religiosas muy acendradas, el viernes de Cuaresma solamente comíamos pescado, camarones, caguama, etcétera, nada de carne. Ella nos hacía cumplir con Claro. los lineamientos que ella pedía. Y llegamos a comer mi amigo Hernán Santana, hermano de Alma, de Manolo. Éramos maestros allá en la misma escuela. Y nos atendió Ana Julia, le decimos ahí en el relato. Dicen, muchachos, ¿qué van a querer? Entonces le decimos, a ver, tráenos primero algo de tomar. Y ya que nos trajo algo de tomar, ¿qué tienes? Mira, dice, tenemos pescado a la veracruzana, hay camarones al gusto, hay pulpos a la tinta, hay caguama. Entonces le digo yo, no, pues yo quiero quelonio. Y se quedó viendo la muchacha así, con una mirada entre fea y de desconcierto. Y Hernán se dio cuenta que a ella le caló lo de quelonio, como que no sabía qué era. Y le dice Hernán, oye, si le vas a dar quelonio a Martín, pues a mí también me lo vas a tener que dar. Además, se me hace que está muy bueno tu quelonio. No, de veras, ¿qué van a querer? Y le digo, pues yo quiero quelonio. No, pues si yo no soy hijo de policía, yo también quiero el quelonio. Además, ¿se lo vas a dar aquí delante de mí y no me vas a dar nada? No, yo también quiero el quelonio.
Entonces, dice, no, de veras, ¿qué quiere? No quiero quelonio. Y entonces se molestó y se fue. Iba enojada y calculamos que por lo menos iba acordando de nuestras humildes progenitoras, ¿no? Cuando pasa con la dueña del restaurante, con doña Chabela. ¿Qué pasa? Le dijo, Ana Julia, ¿por qué estás tan enojada? No, dice, allá los muchachos que me ofendieron me dijeron unas bajezas, unas majaderías. No puede ser, hijos. Son los maestros más educados que tenemos, nunca le faltan el respeto a los demás. No, ¿qué hicieron? No, pues, me pidieron que les diera quelonio. Y le dice doña Chabela, ¿y por qué no se los diste, Ana Julia? Se lo hubiera dado. Doña Chabela, le dije. Y los abonados, los otros, si quieren también quelonio, pues se los das. Dijo, oiga, dijo, me voy a tener que ir a otro lugar. ¿Por qué? Donde no me obliguen a que les dé el quelonio. Yo el quelonio se lo voy a dar a mi marido cuando me case. No, le dijo doña Chabela, se los tienes que dar a los muchachos y al que te lo pida aquí. No, le dijo, total que usted también, dijo. Entonces le dijo, mira, hija, dijo, el quelonio es otra manera en que se le dice a la caguama aquí. No, que cuando los muchachos te estaban pidiendo el quelonio, te estaban pidiendo caguama. Ah, dijo, pues, eso me hubieran dicho. Mira, que te sirva de experiencia. Sí, sírvele la caguama. Híjole. Y ya nos trajo la caguama y dice, aquí está la caguama. Y nos dijo una frase fuerte, ¿no? Canijos. El quelonio le voy a dar pura fregada. Oh, esa es una de las... De las que más te gustan. Sí, me gusta por el sentido, ¿no? De que claro, a veces ignoramos las cosas y tenemos una conciencia diferente a lo que es la realidad. Una vez una señora le dice a un niño que le vaya a traer algo a la tienda a mediodía. Y fue. Y regresó. Mamá, cómprame dulce de toro. ¿Cómo que dulce de toro? ¿Dónde viste o dónde hay? Sí, dijo, allí en la tienda del Jibi Amador. ¿Y lo viste? Sí, ahí decía, dulce de toro. Ándale, mamá, cómprame dulce de toro para saber, para conocer. Y se le quedó a la señora, ¿qué será dulce de toro? Dijo, pues voy a tener que ir. Al día siguiente, ella fue al mandado y vio que en el cartelón, aquellos pizarrones negros sí, de la Pepsi o de la Vita, estaba con Kiss y decía, rica mantarraya, sabroso tomate, fresca lechuga, y abajo decía dulce de toro, y en el renglón que seguía abajo decía Anja, N-J-A. Entonces, en realidad lo que quiso poner el comerciante, dulce de toronja, pero no le alcanzó el renglón y no hizo ningún signo, y el niño pensó que era dulce de toro, por eso quería el dulce de toro, pues. También un alma cándida que nos lleva a comprender a los demás. Tu barrio, la periferia del centro, la leyenda del niño de los dientes de oro. En la esquina de Ramírez y Reforma. Aquí. Sí, donde está el templo ahora. Sí. Que ahí fue donde nacimos mis dos hermanas y yo. Decían la gente que ya muy noche se aparecía un niño vestido de blanco. Un niño de alrededor de unos 8 o 10 años. Ya muy noche, solito, caminando. Y que cuando se acercaba la gente con él, le hablaban. Decirle, niño, ¿qué andas haciendo? Y el niño lo único que volteaba, sonreía y le miraban un dientito de oro. Pero no contestaba nada y se desaparecía. Eso lo tomó la gente como una anécdota, como una leyenda. Y entonces, nosotros ahí vivimos, desde que nacimos hasta el 60, pero nunca vimos nada. Pero pues las leyendas, claro, esos son, ¿no? Y igual son la gallinita con los pollitos. Sí, pero lo de las gallinas pudo haber sido un hecho casual, ¿no? Porque en todas las casas había gallinas sí, para los huevos que comíamos,
Y entonces, antes del 60, las comidas de la gente pobre, de días de fiesta, era una ensalada de pollo, de gallina, ¿no? Claro. De gallina. Claro. Pero pues pudo haber sido una gallina que salió, que iban los pollitos siguiendo después de haber empollado, de haber echado la carga, ¿no? Sí. Pero son también situaciones, creo que lo marca también en su libro de leyendas, don Rogelio Colachea, Ah, Arriola. excelente. Sí. También la huerta de don Genaro Flores, el juzgado de distrito, que es parte del barrio, Del ¿no? entorno. Esta cuadra, que comprende las calles Ramírez, Reforma, Altamirano, Independencia, era la huerta de don Genaro Flores. Toda esa manzana. Toda la manzana. Ok. Había pegado a la esquina de allá de Independencia y Ramírez un molino. Un molino de viento. Un papalote. Y había una pila grande. Y ahí echaban agua y se bañaban los muchachos, los Flores, los Toledo, los amigos de ellos que iban. Y acá donde estuvo la Farmacia de Dios, que ahora es la papelería Baja Escolar, había otro molino con un pozo. Había una pila también, pero ya no estaba funcionando. Y en la huerta que había mangos, había naranjo amargo, limones, guayas. ¿Sí? Ciruelas. Que es un trocito pequeño, ciruelas. Amarillas. Rojas. Y dátiles también. Entonces, dentro de la huerta había un espacio y ahí jugábamos béisbol. Los Toledos, aquí nosotros, y la gente del barrio, y a veces venían a jugar de allá, del barrio de donde tú venías, el Cucú, Alejandro Gallo Castro, el Baby, los Romero Cunningham, venían para acá también. Y un personaje del barrio, siempre un hombre muy circunspecto, don Emilio Garmendia Villafagne, juez del distrito. Del segundo distrito. Sí, lo conocí, me tocó. Él vivió ahí toda la vida. Okay. No supe si sería de él o ellos vendieron, donde ahora la está esquina. el hotel. Donde Azul. está el hotel El Ángel Azul. El Ángel Azul, sí. Que El Ángel Azul fue una novela y lo hicieron película Sí. con Marlene Dietrich. En 1929, 1930 la filmaron. Una magnífica película del cine mundial alemán. Oye, Martín, ¿y te tocó llevar flores a la Virgen en este mes de mayo pasado? Ah, sí. Platícanos. Una tradición que ya se perdió. Sí. Los niños íbamos en mayo. Diario, como tocaban a las campanas, ¿no? 6, 7 de la tarde. Y íbamos a dejar una ofrenda de flores, de lo que hubiera. Desde bugambilias, clavelitos, cignias, o lo que encontrábamos a la pasada si no había flores en las casas. A algunos niños los vestían de blancos. A otros Casi todos, hasta ¿no? le ponían una cinta Roja. o escarlata. Y a las niñas era en el mes de junio. Me acuerdo que las niñas las ponían muy bonitas también. Azucenas, a mí me tocó de azucenas. Y algunas hasta le llevaban una vela, una veladora. Y las niñas pues siempre con sus velitos. Y era una costumbre que se daba. Me acuerdo que nos llamaba mucho la atención porque la iglesia fue cambiando en la periferia, en las bardas. Tuvo unas bardas altas como de celosía, Sí. Después había tenido unas como de fajillas de madera, había una pila casi en la esquina más bien como una fuente, con unas piedras y una cruz en la esquina de acá de la Revolución. Y Revolución. Y en el otro extremo, en Revolución y la 5 de Mayo, estaba otra virgen, otro altar, que ese lo construyó el padre Agustín Álvarez, por allá por el 39, 38, que fue el antecedente, porque ya en el 48 llegaron los misioneros combonianos, y ellos ya se quedaron atendiendo las parroquias y las iglesias de aquí del estado.
Muy bien. ¿Y la doctrina? La doctrina era algo interesante. En la paz de los años 60 hacia atrás, la iglesia tenía un papel muy importante. La iglesia y el Cine Juárez. El Cine Juárez, sí. Los niños íbamos a la doctrina porque había algunas iglesias de otras creencias, de otras iglesias, pero nosotros íbamos a la parroquia. Los sábados nos daban la doctrina como a las 9 de la mañana, nos dividían en diferentes clases y nos preparaban para la primera comunión. Excelente. Para la primera comunión. Y el gancho para ir a la doctrina era que después, cuando ya terminaba la doctrina, nos pasaban al salón Anáhuac, al salón alto de techo de 2 aguas, que ahora tiene el nombre de Monseñor Giordani, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero esa es una construcción vieja. Y ahí nos daban cine. Debe haber sido un aparatito de 8 milímetros, 16 ¿no? O de 8 milímetros. Y tenían rollos. Y se acaban los rollos y los cambiaba. El hermano Jorge era el encargado. Y había otro hermano, un hermano chaparrito, delgadito, Higinio, muy corajudo. Además la palomilla pues siempre ha sido especial, ¿no? Claro. Y algunos nos sentábamos y otros en el suelo. Y no les gustaba que gritaran. Me acuerdo que una serie que nos la pasaron mucho tiempo fue una que se llamó La Isla Misteriosa, basada en un libro de Julio Verne. Agradable la cinta. Y luego lo que me llamaban a mí la atención, a veces las puertas, los compartimientos que se abrían, se cerraban y las cosas que inventaban, ¿no? Que hacían. Julio Verne tenía mucha imaginación. Claro. Qué bonito. Y dicen que lo que un hombre imagina, otro hombre mucho tiempo después puede lograrlo, ¿no? Los viajes a la luna, cómo acoplan los transbordadores espaciales y todas las cosas maravillosas que hacían. Entonces, y el domingo a la misa de 8:30 era la misa de niños. Sí, y después ahí nos mandaban a la iglesia muy bien vestiditos, bañaditos el sábado, porque ya nos bañábamos, nos dormíamos, y si había alguna cosita que estrenar, aunque fuera una camisetita o algo, nos la ponían, y nos íbamos a la misa de 8:30. Después, lo interesante, si había dinero, matiné, nos daban para una nieve en la Flor de la Paz. Era la mejor nieve de la Te tocó la Flor de la Paz. La Flor de la Paz ahí con doña Ever. Había unos sillones de mimbre verdes, sí, me acuerdo. Y una rocola, ¿no? Usaban monedas de 25 centavos, les decían jolas. Unas moneditas tenían como unas balanzas. Y ahí fue donde escuché a Elvis Presley y el rock y la música de los 58, 60. Y bajábamos al matiné en el Cine Juárez. En el Cine Juárez era el cine de combate. Tenía 2 partes, ¿no? La galería y la luneta. Arriba tenían un piso de madera. Y allá se subía la palomilla. Hace relajo, ¿no? Sí, cuando eran películas mexicanas, por ejemplo, El Charro Negro ataca de nuevo, La venganza del Charro Negro. Yo creo que todo para los charros era negro, ¿no? Y porque los títulos se daban muy seguido. Y el público era un público cautivo, inocente, que cuando el muchacho, el héroe de la película, estaba siendo atacado, le decían: allá viene otro, pégale, mátalo, pégale, dale una patada. O iba a salvar a la muchacha, y entonces comenzaban a aplaudir. Y los que estaban arriba con los pies pataleaban. ¿Sí? Se oyó horrible. Patadas, ¿sí? Total que era un relajo, era un ambiente muy bonito, especial, muy bonito. Y cuidado si te tiraban algo por arriba, ¿no? Que te fuera a caer. Yo siempre recuerdo que ahí había muchas cosas, tanto proyectiles hidráulicos y proyectiles secos. Hidráulicos, refresco, agua,
hasta orines dicen que llegaban a tirar. Secos, pues palomitas, chicles, lo que se ocurría. Dicen que en determinadas ocasiones hasta prendas femeninas Híjole. llegaban a tirar. Y luego el peligro, unas ratas, pero sí gigantescas, de las que pasaban del mercado Madero, donde había frutas, Sí, y todo, para el cine. Pues las parejitas tenían que cuidarse más de las ratas que de otras cosas, ¿no? Pero fue una época interesante el Cine Juárez, todavía lo recuerdo, así como Qué estaba. bonito. Tenían unas cortinas de terciopelo Sí, como rojas, o granate, ¿no? Y luego le daban un nudo para que no colgaran. Entonces se me figuraba a las lianas de Tarzán en las películas. Martín, los personajes emblemáticos de la época. Había muchos. Pero muchos señalas muy unos. notables. Mira, un personaje que nos llamaba mucho la atención era la Mariana. Sí, a mí me tocó. La Mariana era un personaje que si era agosto o era diciembre o era octubre, en el mes que fuera, la veías a las 2, 3 de la tarde, en la tarde o en la mañana, con su abrigo de pieles, un sombrero con plumas, la cara muy pintada, muy pintarrajeada, Sí. chapeteada. Y en la iglesia también entraba. Sí, Y le daban la hostia y la agarraba a ella y se la ponía ella solita, ¿no? sí. La Mariana fue un personaje que andaba en todas partes. Otros personajes, había pasado ya Maclis, que pedía cosas a la gente, comida. Obregón Perla, el famoso Obregón Perla, del que hizo un personaje literario, Fernando Scopinici, Santos Fernando Scopinici, que fue una de las pocas cosas que escribió Fernando Scopinici. Era buen escritor, Claro. pero no tiene mucha obra publicada. Claro. Y Las cuatitas de San Pedro. las cuatitas de San Pedro no tenían nada de especial, eran mujeres del campo. Pero muy Y las cuatitas siempre con andaban mucha juntas, presencia. eran hermanas, eran mujeres decididas, ¿no? Sí. Y ellas se venían de raite. Sí. Todos los días venían. Sí. Y alrededor de las 3 de la tarde, 4 cuando más tardar, ahí en la carretera, en 5 de febrero y la Isabel la Católica, ahora Forjadores, donde está la secundaria Morelos, por ahí esperaban un carro, un raite, que le dieran un aventón a San Pedro. Traían un sombrero así enorme, ¿no? enorme, porque eran mujeres del campo. Y las mujeres no usaban tanto sombrero aquí, unos sombreros pitalleros decían, ¿no? Entonces, Sí. Ellas eran otros personajes. El cuate Rolán. Si tú eras un muchacho de 14, 15 años, no podías entrar a una ferretería a comprar algo si estaba el cuate. Porque el cuate tenía fama que le hacía vaciladas a los hombres, a los muchachos, y los hacía enojar. Y no los conocían. Él inventaba cosas. Me acuerdo que una vez estaba yo en el negocio en la ferretería de Rufo, de Ancarrufo decíamos. No decíamos la Pela de La Paz. Vamos a ir a Ancarrufo. Y entonces había ido a comprar yo 1 litro de aguarrás y una brocha de 2 pulgadas porque iban a pintar con pintura de aceite en una puerta. Y fui. Tendría yo unos 12 años. Y me acuerdo que ya me despacharon y esperando que la muchacha de la caja me cobrara, me formé. Y adelante de mí estaba un muchacho, yo le calculé unos 18, 20 años, con una camisa floreada. Se usaba entonces una tela no lisa, así como corrugada, que le decían como tipo nylon. Y tenía como muchas palmeras, muy tropical, que a mí siempre se me figuró a los vitrales que tenía en la casa de Raúl Estrada, ahí en la Revolución. Sí, sí. Fue de las primeras casas, habitaciones, que les pusieron vitrales de vidrio. Estaba alto, sí, ¿verdad? de colores. Sí. Ajá. Y entonces está el muchacho ya para pagar y andaba el cuate ahí comprando y de repente se acerca y en el mostrador así se pone a un lado del muchacho y le dice a la joven: señorita, ¿le gusta la camisa del joven?
Y la muchacha voltea y le dice, sí, está muy bonita. Entonces el cuate se compone el pecho y le dice, ¿verdad que tengo buen gusto? Dijo. Como diciendo, yo se la regalé. Sí. Los demás soltaron la risa. La gente grande, los que están ahí. Yo no entendí entonces, yo tenía 12 años. Pero lo que sí me fijé que el muchacho se puso colorado, se enojó tanto, se dio la vuelta y se salió. Y los demás riéndose. ¿Cuánto te costó, cuate? Le decían. ¿Te ha costado barato? No, una ida a mi consultorio nomás, decía él. Seguía la broma, pero ni lo conocía. Sí. Y era de ese tipo de pesado el las que señor. daba. Pesado, muy, y con un humor negro. Me imagino. Difícil. Y además, pero no un hombre que pareciera afeminado. Ajá. Era fuerte, como de unos 100 kilos, un hombre rudo, pelón. Y dicen que era muy bueno para los trancazos, Qué muy interesante. aguantador. Fue mecánico de barco, era el encargado de las cosas mecánicas, de los motores, de las calderas. Y cuando se bajó de los barcos, ya por edad, se hizo fontanero, plomero. Interesante. Pero en esa época no había tubería de cobre ni de plástico, eran de tubo galvanizado y había que hacerle rosca Claro. con las tarrajas. Entonces era un trabajo rudo. Sí. Interesante. Más humorismo, Martín. El hijo de Loreto. Ah, el hijo de Loreto. Del hijo de Loreto hay la cuestión que me la contaron a mí, que se la hicieron a don Ángel César Mendoza Aramburu. Cuando don Ángel César quiso ser gobernador, y que lo consiguió, además el primer gobernador de la etapa ya constitucionalista, ya del Estado, pues de Loreto era, y es su esposa Luz Davis. Y al licenciado Ángel César lo quería mucho la gente. Su carácter era muy agradable, podía uno hablar con él en cualquier parte, un hombre de buen humor, le gustaba la bohemia, tocaba piano, y la mayoría de los arámburos tienen formación musical. Y cuando le tocó dar su campaña, fue a Loreto. Y dicen que en el kiosco, desde temprano comenzó al sistema del PRI de la época, pues las orquestas de la Sinfónica de Marina, las marchas Tierra Blanca, Zacatecas, Barra y Estrellas, lo que pudiera llamar la atención. Y los ayudantes ya moviendo el ambiente, dando mensajes, haciendo invitaciones, y que cuando ya vino el acto en sí, pues le tocó hablar a don Ángel César, después de las personas que hablaban, ¿no? Y Ángel César era buen orador, no se les esforzaba mucho. Y allí, en ese lugar, andaba un muchacho, un señor joven, que no estaba del todo bien. Y creo que Estaba decía, completo. Sí, era un poco sencillo, decían aquí cuando alguien tenía un defecto, un leve defecto, ¿no? Mental, que la gente de ahí decía el huicho huejatamba. Nadie supo de dónde le comenzaron a decir, pero se enojaba. Y se enojaba tanto el huicho que si los chamacos le gritaban, les tiraba pedradas. Con tan buena puntería que llegó a atinar 2 o 3 cabezas descalabradas, ¿no? Uh-huh. Entonces dicen que estaba ahí el huicho, ¿no? Como parte de las fuerzas vivas. Claro. Porque no dejan de ser fuerzas vivas. Claro, ¿no? claro. Y comenzó don Ángel César, ¿no? Hemos estado aquí en este pueblo de Loreto, pueblo de mis afectos, al que quiero tanto, puesto que de aquí es mi esposa Luz.
De aquí tengo muchas amistades. De aquí se inició la cultura californiana, la historia de esta zona, de esta región. Y este pueblo tan bello, tan importante para mí, es un pueblo al que yo quiero tanto, porque yo me siento hijo. En realidad me considero un hijo. Yo prácticamente soy hijo de, iba a decir, de Loreto, cuando gritó el huicho. Cuando dijo don Ángel César, yo prácticamente soy un hijo de Loreto, el huicho le gritó, de la chingada. Entonces se cortó el mensaje porque se soltaron riendo. Hasta dicen que Ángel César también soltó la risa. ¿Cómo no? Soltó la risa porque él festejaba todo. Y ya se calmaron, siguió la cosa ya sin tanta oratoria, ¿no? Claro. Ya en el plan de amigos, de amistades. Además, pues iba solito, ¿no? Y tenía merecimientos para hacerlo. Claro. Loreto es un pueblo muy especial, un pueblo muy musical, un pueblo de mucha tradición y un pueblo tan importante para nuestra historia, para la región, Claro. para nuestra forma. Y de Loreto pues hay varias Sí, anécdotas. sí, sí. Pero el humorismo todosanteño, ese no puede faltar. Platícanos, una. El todosanteño es muy especial, igual que el de Cachanilla, ¿no? Todos Santos tiene una forma muy especial porque hasta a los carros y a las casas les ponían sobrenombres. Platicaba Manuel Salgado Calderón, el profesor, que él tuvo por allá por los 60, 65, un automóvil, un Chevrolet Deluxe, modelo 51, de 2 puertas. Era blanco con el techo amarillo subido. Y la gente de allá le puso el huevo frito. El huevo frito le puso. Al carro. Al carro. Luego, hubo una señora que nació por azares de la genética, del destino, de la transformación que tenemos, y en un piecito, en vez de tener 5 deditos, a ella le salieron 6. Entonces la gente se fijó en eso y dicen que así como hay motores de 8 cilindros en B, 8 cilindros en línea, 4 cilindros, 4 en línea, 4 en B, etc. A ella le pusieron las 6 en línea. Por los motores, las bujías así, una tras otra. Acomodadita, ¿no? Había otro señor que nadie sabía ya de grande cómo se llamaba. Le quedó el nombre de pequeño. Le pusieron el Catotón. Dicen que estaban jugando fuera de en la banqueta de su casa, a las canicas, o a las catotas, decían aquí. Entonces se usaba, cada quien escogía un tirito, ¿no? Una de agua, de gajitos, de unos marritos. Colores. Unas de barro, etcétera, de colores. Y el niño todavía no jugaba, tendría unos 4 años. Él estaba viendo jugar a los hermanos, a los amigos. Entonces, alguien tiró con un catotón y le llamó la atención el catotón, una canica grande, ¿no? Muy bonita, y se la llevó a la boca. Entonces le dije, hey, no te la comas. Y de sorpresa se la tragó y se comenzó a asfixiar y a poner morado, morado, ¿no? No pasaba ahí. Lo bueno es que uno de los chamaquillos gritó, mamá, mamá, y salió la señora y ya lo vio, y ya supo qué era lo que pasaba, lo agarró, lo puso sobre las piernas y le pegó 3, 4 manazos en la espalda y por allá botó el catotón. Pues el niño a raíz de eso perdió el nombre. Después fue el Catotón, y el Catotón toda su vida. No, qué bárbaro. Eso es. Y hay una anécdota también, me gusta mucho esa anécdota, la del Ciro. Uh-huh. El Ciro era Ciro Núñez Cadena. Con los años ya no quiso llamarse Ciro, dijo que era Cirilo. Y decían el Ciro de San Juan, del barrio de San Juan, el mismo barrio donde había nacido y había vivido Néstor Agúndez. A Néstor le gustaba mucho la canción El Mi Viejo de San Juan,
de Rafael Hernández, el jibarito. Y el que la tocaba cuando estábamos por ahí, el profesor Norberto. Porque a Néstor se le figuraba su barrio, ¿no? Sus orígenes. Aunque la canción de Rafael era de allá de Puerto Rico. Pues el Ciro cantaba, le gustaba mucho cantar. La gente en Todos Santos, después de una fiesta, si había micrófono, había música, invitaban a la gente que subiera a cantar, al que quisiera, a declamar, a hablar, a decir algo. Y el Ciro cantaba. Y le gustaban cantar las canciones de tenores, de barítonos, canciones difíciles, ¿no? Y entonces, después de la asamblea o de la clausura de los cursos de las misiones culturales, por allá como en el año 58, 60 más o menos, se acabó la fiesta y siguió la tertulia, con música, con el micrófono, con gente que subía, cantaba y todo. Y entonces alguien lo vio allí y comenzó a que cante el Ciro, que cante el Ciro, que cante el Ciro. No esperó mucho y subió. ¿Sí? Ciro es un señor moreno, muy serio. Y entonces se dirigió al público. Muy estimado y culto público de Todos Santos. Quiero complacerlos con una canción, igual que otras veces. Entonces, a ver, acompáñeme, le dijo al mariachi, ¿no? De una canción muy difícil, La Negra Noche. Hay una película donde hacen el dueto Pedro Vargas y Pedro Infante, de una forma magistral, portentosa. Pedro Infante podía cantar con cualquiera, una vocecita media, dulzona, pero agradable. Y don Pedro Vargas, pues todo un tenor, un cantante de escuela. De hecho, hasta la propia estructura de Pedro era de un tenor, de un hombre que sabe aplicar su respiración. Entonces comenzó los acordes del mariachi y comenzó el Ciro. La negra noche tendió y se componía el pecho. Y luego les pidió que volvieran. La negra noche tendió su manto y volvió a parar. Entonces ya agarró el Ciro, se compuso el pecho, se daba puñetazos, ¿no? Se componía la garganta. Y le volvió a hacer la señal mariachi. Entonces siguió de nuevo. La negra noche tendió su manto, surgió la miel. Se le fue. Y ya paró. Se le fue la voz. Paren, le dijo. Entonces se dirigió al público. Muy querido y culto público de Todos Santos, yo, al igual que otras veces, quería complacerlos, pero ahora no pude. Y siento que estoy en deuda, pero quiero decirles que ahora no pude cantarlos porque ando un poco jodidón del pecho. Toda la elegancia y lo atento se le acabó. Se le vino. Por decir cómo andaba del pecho. Después quedó la frase, oye, ¿cómo estás? Pues ando como el Ciro. Andar como el Ciro, andar malo del pecho o andar jodidón del pecho. En esos términos. Muy bien. Martín, para ir cerrando nuestra charla de hoy, platícame, las Olimpiadas Territoriales, ¿qué impacto o énfasis tendrían hoy en día que volvieran a retomar las Olimpiadas Territoriales? Lo bonito, que no era nada más el deporte, sino la cultura también, la danza, el teatro, la oratoria, que se conjugaban. Yo recuerdo de niña que la fragata de la Marina, aquí en el Muelle Fiscal, subía a todos los niños y se iban por todo el Golfo hasta bajar en cada municipio, iba siendo la sede. Platícanos. Sí. Las Olimpiadas Territoriales fueron muy importantes. Ahí tuvo gran influencia el trabajo del general Olachea. Okay. Y de otros notables maestros y promotores como Domingo Carballo Félix, como Jesús Castro Agúndez,
los monitores de educación física de los pueblos. Allá en San José del Cabo, Fernandito Cota. Fernandito Sandes. Cota Sandes. Uh-huh. Fernandito Cota fue maestro, estudió en la Normal de San Ignacio y ahí fue alumno de un maestro de educación física que se llamó Sergio Roberts o Jaime Roberts. Y él había estudiado para entrenador en Estados Unidos. Entonces le dio mucha información y buenos métodos. Y Fernandito Cota en San José, San Lucas, aunque vivía en San José, trabajaba en San Lucas o iba para los dos lados y preparaba básquetbol, voleibol, béisbol, atletismo. Extraordinario. El propio Fernandito era un magnífico lanzador de martillo y de bala. Era un hombre grande, Claro. grueso, alto. Y les enseñaba a lanzar jabalina. Y aquí tenía también sus contrincantes. En bala y martillo, su contrincante en especial era Amado Romero. También más joven después, Enrique Collado. Muy jovencito, Enrique fue buen deportista. Era un muchacho alto, fuerte. Y creo que llegó a ir, no sé si a centroamericanos o estuvo a punto de ir como lanzador a centroamericanos. Y cada ciudad tenía lo suyo. Los maestros de educación física y los monitores de educación física, que no eran maestros de educación física, eran maestros o eran personas que practicaban un deporte y eran los que ensayaban, los que entrenaban a los equipos. De Santa Rosalía venían equipos tremendos en básquetbol, en béisbol. Todos Santos, el equipo de béisbol de Todos Santos se daba el quien vive con Santa Rosalía y con La Paz. Santa Rosalía y La Paz participaban mucho en básquetbol, a veces con fallos localistas de aquí. Interesante. Pero San José del Cabo era una potencia en básquetbol. Santiago traía unos equipos en voleibol, unos Tremendos. muchachos altísimos, muy buenos para clavar, muy buen dominio de balón. Los corredores, había un corredor que estuvo como 15, 20 años corriendo, el olímpico, José Pedro Avilés Guerrero. Corría 5,000, 10,000 metros. Y de allá venía el Forey, venía el Mudo. Entonces, en el estadio Arturo Senal, que estaba donde está ahorita, nada más el más pequeño, y las gradas estaban sobre la calle Héroes de la Independencia. Estaban más cercanas, estaba orientado a la inversa. Uh-huh. Ahora los cambiaron, ¿no? Uh-huh. Pero ahí se practicaba el béisbol, se practicaba el atletismo y todo el atletismo, carreras, lanzamientos, saltos, etc. Pero así como recuerdas tú muy bien, el Cine Juárez era la Casa de la Cultura. Allí eran las participaciones de oratoria, de canto solista, de danza, de teatro. Fíjate. Es más, se hacían bailables y coreografías para venir a concursar. Exclusivamente a la Sí, Olimpiada. Néstor así creó la danza de cañeros. Y Néstor era el que traía todo lo cultural de Todos Santos. César Moreno venía con el equipo de béisbol. César Moreno, un magnífico jugador de béisbol, alto, muy buen beisbolista, un buen jonronero. Uh-huh. Por cierto que de esa familia de los Moreno, muy jovencitos quedan canosos. Sí. A los 18, 20 años ya tienen el pelo blanco. Y en cierta ocasión, jugando en el estadio Jesús Rosas Izquierdo, iba a batear el profesor César. Ya se puso en posición y estaba bateando César cuando de repente
alguien de allá, de una parte del estadio, le gritó, ¡César! Y ya volteó César. Cabeza de raspado sin miel. Y le cayó en gracia. No dijo nada. Pero estuvo bien la figura, ¿no? Raspado sin miel porque pues no tenía color. Claro, estaba pobre. blanco, ¿no? Interesante. Y en el teatro, ahí me tocó ver también, ahí se inició también como maestra de danza en algunas competencias, Bonita Campillo. Sí. Bonita Campillo, que comenzó poniendo danzas para colegios. Ujú. Y ya estaba en la normal y en el verano ella iba a estudiar a México. Excelente. Allá vivía su familia, ¿no? Y iba para allá. Entonces, el Teatro Juárez Fue la cuna fue la cuna. de las actividades Sí. artísticas y culturales. Y en básquetbol, la Mutualista Unión. La Sociedad Mutualista. La Sociedad Mutualista Unión. Excelente. El preventorio, que no se nos olvide. Qué El lugar tan preventorio interesante. Estaba a la cuadra que está después de la mía. En el Jardín Rosaura Zapata. Donde hoy está el Jardín Rosaura Zapata. ¿Y qué era el preventorio? El preventorio comenzó siendo una especie de orfanato, como de internado. En la época en que vino aquí el general Mújica, había un gran gusto de la población, del obrero, por el alcoholismo. Ah, ok. Se gastaban en muchos de los hogares la raya de la semana en bebidas. Se alimentaban mal y se dio mucho la tuberculosis. Ah, ok. En esa época, el doctor Francisco Cardosa Carballo se especializó en enfermedades respiratorias y él fue el que comenzó a hacer algunas intervenciones y a raíz de su empeño se hizo el Hospital Antituberculoso Roberto Koch, donde estuvo después el Hospital Salvatierra, aquí en la calle Bravo. Como los señores que estaban internados en el hospital o que no podían trabajar, tenían familia, entonces el gobierno hizo ese orfanato y recogían a los niños cuyo papá o había muerto o estaba enfermo. Y lo llevaban al Lo preventorio. llevaban al preventorio, ahí les daban alimentación, hospedaje, le lavaban su ropa. Pero había jóvenes, niños, Había mujeres, niños hombres, había de desde todo, los ¿verdad? 3, 4 años hasta los 15, 16, 17 años. Interesante. En el preventorio, adentro del preventorio se hizo una escuelita que atendía de primero a cuarto año. Fue la escuela Simón Bolívar. Ah, ok. Allí fue directora como 16, 18 años hasta que se jubiló la maestra Elenita Soto de Amador. La mamá del Nego. Y de César Amador Soto, ¿no? De Pancho. Claro. Ahí estuvo. Ahí me tocó practicar en el 65 con la maestra Adelina Fiol. Excelente. Oye, pero el preventorio era la cuna de los papalotes. Ah, sí. Era lo Sí, máximo de los todavía papalotes. No terminaba de contarte. En el preventorio estaban ahí los niños y los que ya iban a quinto o sexto año se iban a la Carranza. Ah, ok. Allá eran compañeros nuestros en la Carranza. Y había como un salón grande y todos formaditos, niños, niñas, y eran pequeños y jóvenes que convivían mucho entre ellos. En el tiempo de tardes, alrededor de las 6:30, 7, creo que después de cenar, les daban un rato mientras se preparaban para dormir. Y todas las tardes o noches se oían unas voces muy agradables de hombres y mujeres que cantaban las canciones de moda. Claro. De Lola Beltrán, de Pedro Infante, de La Tariacuri, de todos, Miguel Aceves Mejía, etc. Y en el preventorio, pues los muchachos
eran maestros en el arte de hacer papalotes. Que eran los Palometas, mejores, decíamos los aquí. papalotes, ¿no? Sí, y los hacían tan bonitos que prácticamente era un escaparate. La calle Independencia era un escaparate viendo volar los papalotes. Cometas, cuadritos, Con papel de China, ¿no? De con colores. papel de China de colores, colores muy bonitos. Con unas colas gigantes, verde, ¿no? verde mexicano, rosa mexicano, verde bandera, rojos, azules, añiles, amarillos, etc. Y ellos lo hacían con carrizo, cortaban en tiras delgaditas y los pegaban con engrudo. Sí, Todavía no llegaba, harina con agua, ¿no? ¿sí? Todavía no llegaba el resistol. El resistol. ¿Sí? O después había la cola pero para los trabajos de carpintería, ¿no? Y luego ellos hacían todo. A las colas les ponían colas de papel o colas de tela, según. Y eran niños pues que no tenían recursos. Dicen que de los calcetines que tenían elástico, que ya no servían, que ya no los podían remendar, les quitaban el hilo y con eso elevaban. Increíble. Y hacían cajoncitos, hacían estrellas, unas cosas maravillosas. Y los demás, había la costumbre de que iban a ver qué papalotes, qué palometas se robaban. Decían, manteaban. Amarraban 2 piedras o 2 palitos y los tiraban. Y si tenían cierto peso, así como las boleadoras argentinas, bajaba el hilo, ya llegaba al nivel del chamaco que estaba en la calle, la cortaba y se la llevaba. y era lo que hacía. Pero el preventorio tuvo un papel muy importante para la sociedad paceña, que muchos de esos niños se fueron ya con su familia cuando ya bajó el problema tuberculoso. Y ya como en el 61, 62, que se abrió la ciudad de los niños, y más adelante de la ciudad de las niñas, algunos niños que no tenían mucha familia se fueron para allá. Claro. Pero era el hospital, el preventorio. Era una especie de orfanato, claro, de internado. Excelente. El preventorio. Y también le llamaban la casa del pueblo, aunque la casa del pueblo estaba más en la esquina. Pero ahí decía la casa del pueblo. Eran épocas de la estructura de Francisco J. Mújica. Interesante. Todo un personaje, ¿no? Claro, un interesante. personaje de época. Martín, una última, humorismo, una anécdota, última. ¿Cuál te gustaría? Pues es que todas son muy bonitas, ¿cuál estará bueno? La de... Ah, caray, ah, caray. Esa está muy buena. Don Jesús Murillo Aguilar es mi compañero de normal. Trabajó pocos años Jesús porque se dedicó más a la política. Él desde muy joven tuvo la protección de Jesús Castro Agúndez. Señorón. Lo conoció desde sus raíces, desde su familia allá en San José de Gracia. Lo llevó al internado de San Ignacio y la secundaria la hizo aquí en La Morelos, internado en el internado de la escuela normal, aunque no era alumno, pero ahí le dieron un espacio a Jesús. Un alumno que se distinguió sobre todo en la oratoria. Muy formal. Muy bonita voz también, ¿no? Sí, una voz, impostaba mucho la sí. voz, ¿no? Trabajó la voz. El Pilas Nuevas. Realmente creo que ese fue el principal don, sí, o la principal característica de Jesús. Y lo de Pila Nueva fue en Todos Santos. Sí. Fue en Todos Santos, ¿no? Porque ya ven que hablan, ¿no? Y dicen que estaba dando un discurso cuando fue a hacer campaña para diputado, ¿no? Y que al estilo de Jesús, y además la oratoria, ¿no? Pueblo de Todos Santos, estamos aquí para iniciar esta campaña. Este pueblo maravilloso, portentoso, orgullo de nuestro territorio sur. Y están 2 señoras allá en el público y platicando. Dice, oiga, comadre, dice, ¿qué voz tiene ese señor? Parece gobernador del estado. Sí, hijo,
tiene una gran voz, dice, parece que trae pilas nuevas. Y así le quedó, pilas nuevas porque parecía que tenía toda la carga. Pues cuando fue a hacer campaña Jesús, que además es un hombre muy agradable Jesús. Alguien, creo que fue el Guillú el que le dijo en un salón, profesor Murillo, ¿por qué no va a saludar a aquella señora? ¿Quién es esa señora? Pues es la Cachana, le dijo. Es un personaje folclórico de aquí, de Todos Santos, muy conocida. Bueno, no, la voy a ir a saludar. Pero a Jesús no se le ocurrió preguntarle cómo se llama la señora. Entonces pasó, dicen los que estuvieron ahí, que fue verídico, ¿no? Y que pasó Jesús todo el salón, él siempre tan formal, así muy gallardo, ¿no? Con la mano extendida. Y que llegó con Trini. Trini era el nombre de la Cachana. Murió en Santa Rosalía, en el hospicio de allá. Ok. Y que la iba saludando desde lejos ya, ¿no? Con la mano estirada. Y la Cachana vio que venía para allá y ella también levantó la mano. Y que le dijo, señora Cachana, ¿cómo está usted? Y lo saludó Trini y se le quedó viendo. Le dijo, Cachana, tú tal por cual. Tu progenitora con todas las palabras completas, ¿no? Y entonces Jesús se quedó extrañado y nada más le dijo, ah, caray. Porque eso tiene a Jesús, no es grosero. Sí. No, es un hombre muy bien portado siempre. Pero, pues debió de haber preguntado o de haber dicho, señora, ¿cómo está usted? Yo soy Jesús, ¿no? En fin. Tiene varias, la Cachana, ¿no? Sí, varias anécdotas, ¿no? Sí, igual la de cuando fue el doctor Cardosa. Francisco Cardosa Macías. Sí, que era presidente municipal. Era presidente municipal. A colocar la primera piedra. Sí, de un salón. El delegado de gobierno de ahí era Ricardo Martínez Monteverde. Había hecho su campaña pues de una forma modesta como delegado y él pintó casas, pintó árboles con cal. Era lo más barato, pues. Y le pusieron. Y entonces usaba mucho una cal que decía calidra. Pues le pusieron el calidra por usar la cal. Entonces, dicen que iba la Cachana por ahí por La Lengua. La Lengua es la tienda de Martín Salgado, donde están unos escalones muy altos, contra esquina de la iglesia, que llegó la Cachana y que vio que había gente y que iban pasando. ¿Qué es eso? No sé, le dijo, parece que están regalando algo. Yo ahorita voy a ir. Yo voy a ir también, dijo la Cachana, ¿no? Dijo Trini. Entonces agarró para allá y cuando llegó Trini todos lo tapaban. Vio gente muy elegante, pues, muy bien vestida y todo. Dijo, estos elegantes vienen de La Paz. Y se abrió paso, porque ella era gente del pueblo, pues, y conocía al medio y conocía a todos. Ya se abrió paso. Y de repente se le llamó la atención dos señores chaparritos que miró, pero los vio chiquitos, como de 1.30 más o menos. Y ya se fijó, resulta que eran Ricardo Martínez y el doctor Cardosa, que estaban adentro de una zanja. Habían hecho la excavación para poner la primera piedra, para poner la primera muestra, ¿no?, de la construcción. Y por eso se miraban chiquitos. Y estaban hasta con una cuchara de albañil, ¿no? Dijo ella, envijando la cal, envijando el cemento. Y entonces llegó y los vio. ¿Y qué le dijo? Ahora sí, cabrones, ahora sí se lucen trabajando, ¿no? Así deberían hacerlo todo el tiempo. Dicen que la gente comenzó a reírse y el doctor y Ricardo Martínez también soltaron la risa. Pues sí. Y ya le dijo sus verdades y se fue. La Cachana. La Cachana, Tremenda. Trini, una mujer muy especial, todo un personaje. Claro. Todo un personaje, Trini. Martín, pues muy agradecidos, muy rica charla contigo de todas tus
experiencias, ¿verdad? A lo largo de tu trayectoria, de tu carrera, una mente extraordinaria de recuerdos que nos platicas y podríamos estar horas y horas, pero bueno, nuestro programa es pequeño y vamos a programarnos a futuro para más charlas. Cómo no, Muchas pues, gracias. muchísimas gracias por venir, por No, a invitarme. ti, por recibirnos en tu casa. Muchas gracias. Es un gusto tenerlos aquí en mi humilde hogar. Muchas gracias, Martín. En mi barrio. En tu barrio, exacto. En mi barrio.